Amados hermanos, los abrazo con la paz del Señor a cada uno de ustedes, amén. Agradecido al Señor por estos días que nos da, amén. Sabiendo que nosotros estamos viendo día a día como la maldad va creciendo, todas las cosas que están pasando, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que saber lo que dice el Salmo 19, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, amén. Ahí tenemos que estar nosotros. Caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra. Cuántas cosas que nos dice a nosotros. La palabra que fue hablada fue para ese tiempo y también para este tiempo. Amén. Por eso dice que la palabra no cambió. La palabra es la misma de ayer y por los siglos. Por eso agradecido al Señor porque ya el domingo pasado habíamos empezado en la radio y bueno, parecía un poco tarde el horario. Y hablé con la persona que administra la radio y bueno, le dije si podía ir a las 19. Me dijo, sí, Jorgito, tenés todo el tiempo que vos quieras. Si querés quedate hasta las 12 de la noche, quedate hasta las 12 de la noche. Sin decirle nada, ¿no? Solamente lo que son 2 horas que primeramente uno está haciendo, ¿cierto? Y bueno, por la gente que se estuvo comunicando, también muy importante. Pero cuando uno entiende que nosotros decimos, Señor, que no sea yo, sino tú en mí. Amén. Y este viernes que también estaba lloviendo, me llama un abuelo que también no lo conocía, pero él tenía mi número, se lo había pasado a otra persona. Y cuando me contaba este abuelo las cosas que estaban pasando, porque él vive por 9 de julio del 2600, 1,5 cuadras antes de llegar a la rotonda, por 9 de julio. Y él dice que su esposa la había criado esta gente que vivía ahí. Esta chica la trajeron, esta señora, ya una mujer grande, ya, ¿cierto? Son abuelos de Catamarca. Y lo que no, porque la gente de antes te decía la palabra, y esa palabra, si no tenemos a nuestra hermana argentina, ella no cambió la palabra que ella dice, es por algo nos dice. Son gente grande, y la gente de antes no cambiaban la palabra, no la cambiaban. Te decía, bueno, el día que nosotros no estemos más aquí, le dijo Luis, y la llamó a la señora, no me acuerdo si le dijo Lola o Tota, no me acuerdo cómo le dicen a la señora, dijo, de aquí a ustedes nadie lo va a sacar. El día que no esté mi esposa y no esté yo, esto es de ustedes. O sea, él ya ahora tiene 81 años, ya es grande el hombre, jubilado, todo. Los hijos de esta familia se fueron afuera a vivir. Ni le importa la casa. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora vinieron los nietos. No sé dónde están. Y le pusieron abogado todo para sacarlo. Y dice, nosotros, dice, ¿qué pensamos que íbamos a vivir tantos años? Dicen los abuelos. Me contaban el sábado mientras yo le arreglaba la parte de plomería. ¿Y a dónde van a ir ustedes? No, lo único que le dijimos, que nos dejen estar hasta el día que nosotros partamos. Total, no me queda mucho tiempo. Y agarré y le pude decir, ¿y si van a ir así sin nada? Y le empecé a hablar de Cristo. Este es el regalo que Dios le hace el día que ustedes partan. Vayan a la presencia del Señor. El hombre medio enojado me decía, mira, si sos como todos los demás, sea cortita, me decía él. Hombre con pocas palabras, pero palabras justas. Y le dije, mire, don Luis, esto no es así. Cristo murió por todos nosotros, por aquellos que le hacen el mal y por aquellos que también hacen el bien. Dice que él no hace excepción de personas. Y bueno, nos pusimos a conversar y me dijo, Jorgito, ¿cuánto es todo esto? Nada, ya está todo pago. Así que había llevado unos repuestos que necesitaban ellos. Y me dice, no, pero y todo el tiempo, ya está todo pago, le dije. Y bueno, nos pusimos a conversar y ellos decían que lo único que querían ellos, hasta el día que ellos partan, no les queda mucho tiempo, según ellos, ¿no? Y bueno, hoy no llegaron acá a la congregación, pero dijeron, ¿dónde está yendo la iglesia? Porque hoy vemos que todo te arranca en la cabeza en todo como en cualquier disparate, me decía el hombre, ¿eh? Son hombres o sea, que te hablan con palabras sencillas, pero palabras justas te hablan. Y bueno, gracias a Dios, porque uno vemos cómo se cambió la palabra, amén. El hombre, por más que haga usted una carta de documento, cuántas cosas, le digo porque a mí también me pasó con un vehículo, ¿sí? Que las palabras las pierde el hombre. Hoy vemos que en la congregación no se tiene que perder la palabra. Dice la palabra que es espíritu y es vida. Y donde está el espíritu de Dios hay libertad.
Nosotros tenemos que estar en el escenario de este mundo con esa libertad con la que Cristo nos hizo libre. Amén. Por eso nos dice la palabra en Gálatas 5, estad firme con la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Y que no volvamos lo que éramos antes, al yugo de la esclavitud. Amén. Por eso, amados hermanos, es muy importante comprender que Él con ustedes no se equivocó. Conmigo tampoco se equivocó. Hay un proceso tan hermoso. Y acá, cuando yo la veo a mi hermana argentina, me pongo contento porque veo que todavía está firme en las cosas del Señor. Y recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, todavía no era ministro, todavía no era pastor. Y había un hombre que estaba sentado, se llamaba Duarte. Andaba con un bastón y me decía, ¿de dónde venís vos? De Merlo. Y había pastores que estaban en Merlo. ¿Esto te llevan? No, le digo, yo camino 14 cuadras o 13 cuadras y de ahí agarro el colectivo. ¿Y por qué no te llevan? No sé, nunca le pregunté, le digo. Y los pastores vivían a 3 cuadras de mi casa, el otro 5 cuadras vivían. Pero ellos cambiaban la palabra. Lo que se recibía en la iglesia, le llevaban a las congregaciones, conforme a lo que ellos querían. Y me dijo este anciano, esto nunca lo hagas. Lo que vos venís acá, y Dios sabe tu corazón, todo lo que me decía el anciano, y no todos venían al anciano a preguntarle cosas. Y mire que éramos 630 personas, 650 personas. No todos le preguntaban, pero están los ancianos para que ustedes pregunten y no erremos el blanco. Amén. Ahí tiene también mi hermano Luis, porque es pastor, maestro en la palabra, y también mi hermano Víctor. Si preguntar no cuesta nada. A veces lo que cuesta es la voluntad propia. La voluntad propia nos saca del propósito de Dios. Por eso recuerdo que él me decía, este anciano, Duarte, me contaba él en aquel tiempo, ¿no? Me decía que había un abuelo, que estaba el abuelo con el nieto. Y jugaban por una masa, ¿cierto? Que el que llegaba a la esquina primero pagaba la masa. Y siempre le ganaba el abuelo, el nieto le ganaba al abuelo. Corrían, le ganaba siempre, porque el abuelo tenía menos fuerza para correr. Y el abuelo decía, voy a ver cómo le gano a él. Por lo menos una tengo que ganarla. Agarróte, el abuelo hizo así, y se hizo como sacar algo del bolsillo. Y voltea unas monedas al piso. El nieto se agacha a levantar las monedas y empezó a correr el abuelo adelante. Le ganó al nieto. Le ganaba al nieto, ¿eh? ¿Y el nieto qué hizo? Para que que las monedas no se pierdan, se agachó a levantarlas. Y él salió a correr, ya le ganaba. Y eso me decía Duarte, mira, te cuento todo esto, es para que vos nunca saque ventaja a nadie. Para que nunca saque ventaja. Que siempre corra una carrera legítimamente, me decía. ¿Cuántas cosas que a veces nosotros no entendemos y no comprendemos? Pero las personas estas grandes, este anciano, todo lo que nos enseñaba, a mí me enseñó y me explicó, quedó bien guardado en mi corazón y en mi mente. Amén. Y que me decía que todo lo que me pasaba era para que yo el día de mañana también pueda enseñarle a otro. Por eso Jesús decía, ejemplos he dado. Amén. ¿Y cuántos varones que ya hoy no están y nos dejaron muchos ejemplos? Amén. Nosotros tenemos que estar firmes y tratar de ver si algo que no estamos haciendo, no hacerlo con el tiempo nuestro, sino esperar los tiempos de Dios. A veces erramos nosotros el blanco perfecto. ¿Por qué erramos? Porque no entendemos que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Amén. Cuando entendemos verdaderamente que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, nunca vamos a cerrar el blanco. De Jesús habla la palabra del Señor, que dice que Él fue guardado en su aljaba y fue lanzado como saeta gruñida. No sé, ustedes también la habrán leído muchas veces, ¿cierto? La saeta gruñida, a donde pega, no se tuerce la punta, no erra. Ese fue el blanco perfecto. Y ese que fue guardado como saeta gruñida fue Jesús. Y dio en el blanco perfecto. Pablo dice que prosigue a la meta del supremo llamamiento hacia el blanco perfecto. Amén. Así también nosotros no tenemos que sacar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos que siempre estar mirando. Si vemos el Antiguo Testamento,
José dice que cuando fue vendido por los hermanos, fue tirado en un pozo. ¿Cuántos habremos visto la película? O habremos escuchado esa prédica. Amén. Pero vemos que la mirada de José nunca tuvo hacia abajo, como a veces la tenemos nosotros. Tenemos la cabeza baja, en vez de mirar hacia arriba como José miraba hacia arriba. Y él clamaba por los hermanos, los llamaba a sus hermanos. No guardó rencor, no tuvo nada malo. Cuando los vio a sus hermanos después de tantos años, dice que sentía dentro de él abrazarlo, pero todavía no era el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo, se sacó lo que tenía puesto y le dijo: soy su hermano. Los abrazaba y lloraba. Qué hermoso, ¿no? Cuando uno entiende todas estas cosas, que nosotros no tiene que haber rencor, no tiene que haber nada. Amén. Hoy vemos que el mundo hace algo malo, se vengan con tus hijos, se vengan con tu familia, cuántas cosas. Pero nosotros tenemos otra vida, sabemos el camino donde nos lleva a ellos. Hoy la gente necesita de Cristo. También yo necesito día a día más de mi Señor. Y que todos nosotros podamos crecer en esta gracia. Amén. Quería compartir con ustedes en esta hermosa mañana en el libro de Gálatas. Amén. Gálatas capítulo 1. La vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita y santa palabra de mi Señor. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que ha resucitado de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, y la iglesia de Galacia. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme, dice, a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Para librarnos de dónde, dice, de este siglo malo. Amén. Ya estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Por eso es que la maldad está creciendo. Usted yo entro hacia el Facebook con el celular y ve todas las cosas malas que están pasando. Lo único que, Señor, hay en mi corazón decir: Señor, no permita que se pierdan. Tú sabes lo que se van a perder y lo que no. Envía hermanos, Señor, si los tiene que poner en nuestros caminos para que le hablemos de esta vida. ¿Ve? Porque no todos se van a salvar. Sabemos que Él vino por todo, pero no todos vienen al conocimiento de esta verdad. Amén. Porque no lo quieren recibir a Jesucristo en su corazón. Pasó en el Antiguo Testamento, que Él dice que vino a ellos y ellos no lo recibieron. Por eso dice: ahora me manifestaré. Pablo dice: a los que nunca vieron mi rostro. Y nosotros no sabíamos que esto era una vida. Cuando se le fue predicado a ellos esperaban otra clase de Salvador. Esperaban una persona como David, que venga con una espada. Pero Él lo hizo por amor. Amén. Por eso esta obra del último tiempo va a ser por amor, amados hermanos. Por eso en la carta ahí en Romanos 5:5 dice: más Dios derramó de su amor en nuestros corazones. Si nosotros no tenemos amor, podemos predicar, podemos hacer cuantas cosas que parece que son buenas, pero dice que si no tenemos amor, no somos nada. Amén. ¿Y cómo sabemos que no tenemos amor? Porque el amor no va a hacer nada indebido. El amor nunca se va a irritar, ni tampoco va a guardar rencor. Amén. Dice que no se envanece el amor, no se goza en la injusticia. ¿Cómo nosotros nos vamos a gozar con las cosas malas que están pasando afuera? Si Cristo también murió por ello. Pero dice que ellos amaron más al mundo que a Dios. Amén. Nosotros sabemos que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y ahí manifestar esta vida. Y ellos pueden ver en cada uno de ustedes. Nosotros tenemos que aprender que ser pronto para oír y tardo para hablar. Así como dice en Santiago.
A veces nosotros nos apresuramos en abrir nuestra boca sin escuchar primeramente los problemas que tienen las personas o lo que están pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque somos nosotros prontos para hablar y tardo para oír. Pero la palabra dice al revés, pronto para oír y tardo para hablar. Escuchamos a qué nivel espiritual están ellos y de ahí bajamos nosotros su nivel espiritual y de ahí lo empezamos a conducir por esta vida nueva, enseñarle que Cristo murió por todos nosotros. A mí me pasa a veces en los grupos con gente varones que son, pero te saben la palabra de mayor a menor. Y lo único que le digo, mira varón, con las varas que están midiendo vas a ser medido. ¿Por qué tratás así a tu hermano? La palabra hecha acá en la carta de Gálatas dice que no mordáis los unos con los otros. ¿Qué miembro usted se mordería la mano, se mordería el brazo? No, ningún miembro del cuerpo de Cristo está para morderse, solamente para ayudarse, para edificarse. Amén. Por eso es muy importante, amados hermanos, crecer en esta gracia. Es lo más hermoso que hay. Cuando uno empieza a practicar lo que es bueno y entiende lo que dice Pablo a Timoteo, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Qué hermoso cuando nosotros le damos la paz que está dentro de nuestro corazón a otras personas que no tiene paz. A mí me pasa cuando a veces Víctor, nuestro pastor, también me dice, Jorgito, necesitamos algunos para que vaya ahí a hacer una despedida de un servicio. Y uno le da la paz a esas personas. Las personas lo estás viendo ahí cómo se están quebrando a la presencia del Señor, porque no tienen paz. Y uno le habla la consolación. Y sabemos que el único que consuela es Dios, el Dios de toda consolación. Amén. Por eso lo que hemos nosotros aprendido, también lo queremos compartir con ustedes y con todos aquellos que también después van a ver la prédica por internet. Amén. Hay personas que te envían mensajes, tenés un número, piensan que uno es una iglesia grande. Nosotros somos pocos, pero con lo poco, lo mucho que se puede hacer. Jesús no tuvo la multitud. ¿Cuántos fueron? Fueron 12, después quedaron 11, ¿cierto? ¿Y cuánto hicieron? Extendieron la palabra por todo el mundo. Amén. ¿Y de nosotros qué habla el Salmo 19? En el Salmo 19 habla de nosotros. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el fundamento anuncian las obras de sus manos. Y ustedes son, o sea, las obras de sus manos son ustedes. Amén. También soy yo. Por eso habla en Efesios 2:10, porque somos hechura de sus manos. En Efesios 2:10. O sea, que Él no puede hacer otro pecador. Por eso mató al hombre viejo, para que el hombre nuevo en este cuerpo sea resplandecido en ustedes. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. En el mismo Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el fundamento anuncian las obras de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a la otra declara sabiduría. Y esto no es de ningún seminario. Todo esto proviene de Dios. Amén. Y dice la palabra en el mismo Salmo 19, dice que del confín de la tierra saldrá su voz. Mire que está esperando el mundo. El confín de la tierra sería Argentina. Desde aquí tiene que salir la voz hacia el mundo. ¿Pero quién van a llevar la voz? Los escogidos, los llamados, los predestinados. Amén. Con el propósito que tenemos nosotros. Por eso no tenemos que desviarnos con que nos digan una cosa, otra cosa. Tenemos que siempre poner los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Y nosotros no tenemos la fe que tiene hoy, porque son 3 clases de fe, amados hermanos. Uno se mira ahí en el libro del apóstol Judas, ahí dice que permanezcáis ardientemente con la fe que se nos fue dada una vez a los santos. Amén. Y a Timoteo le dice Pablo, aviva esa fe que está en ti. Esa fe que tuvo en tu abuela Loida, luego tuvo en tu abuela, tuvo en tu abuela Loida, luego tuvo en tu madre Eunice. Ahora también está en ti. Avívala. Tenemos que avivar esa fe y creer. Por eso nosotros no vamos por las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, hoy muchos te llevan a buscar las cosas que se ven, pero de lo que se ven no te sirve nada. Lo único que sirve son las cosas que no se ven. El amor, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la templanza. Así como dice Filipenses 4:5, que vuestra gentileza sea notoria para con todos los hombres. El Señor está cerca, dice.
O sea, no está lejos, Él está cerca. Y si está cerca, no está viendo con qué corazón lo estamos haciendo. O cuál es el provecho que nosotros buscamos. El provecho que hay en mi corazón es que todos vengan a este conocimiento. Mucha gente está afuera, esperando de que alguien le lleve esta palabra, que alguien le dé esta vida. Así como nosotros la recibimos y también fuimos instruidos en este camino y en esta verdad y en esta vida, es hora que también nosotros nos preparemos, que nos reunamos. A veces hacemos reuniones familiares, cuántas cosas, pero qué importante, como dice, que cuando los hermanos están unidos, ¿no? El Salmo 133, ¿cierto? Cuán hermosos son estar unidos los hermanos, con el mismo lenguaje, el mismo sentir. Y siempre va a haber un hermano que te va a decir, pasé por tal casa y vi tal necesidad. Y ahí los mismos hermanos van a esa casa a ver la necesidad que hay de esta vida. Porque, como dice el mundo, cada casa es un mundo, es verdad. Pero si nosotros no entramos en esa casa, ¿cómo lo vamos a traer a nosotros donde estamos nosotros? Que nosotros fuimos trasladados de este mundo al reino de su amado Hijo. Como dice en Colosenses 1:11, que nosotros fuimos libertados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo. Traer a todas estas personas al reino. Y también hay que saber administrar después, ¿ves? Administradores va a haber acá también hermanos y hermanas que van a saber administrar a las personas, sentir el dolor de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a comprobar, como dice ahí en la carta a los Corintios, llorar con lo que lloran, gozado con lo que se gozan. ¿Cómo puede estar con una persona que está llorando y sentir el dolor de esa persona? Y con otra persona estar gozosa. Yo lo pude experimentar, amados hermanos, lo pude experimentar. Porque justo mi hija cumplía los 15 años y no tenía una moneda. Se me salió un trabajo y en el trabajo ese pude juntar el requisito para pagar a donde estaba Juan Carlos ese día, cuando él me trajo los lechones, me los hizo. No tenía dinero. Y cayeron todos y me dijeron, ¿cuánto sale todo esto el cumpleaños de 15? Está todo pago. La gente hoy te da tarjeta, ¿no? Estaba todo, o sea que no se pagaba nada. Y eso es lo que la gente no entendía, que es más bienaventurado dar que recibir. Pero ¿qué pasó en ese cumpleaños, amados hermanos? Cuando estamos armando todo el cumpleaños, me llaman desde Tucumán y me dicen, Jorge, quería comunicarte que mi mamá murió. O sea, mi sobrino me manda mensaje. Tenía que estar con los que están gozosos, se estaban contentos, y luego tenía que viajar a Tucumán a consolar los corazones que estaban ya con la partida de mi hermana, que había fallecido. Y el tema también era la radio, que esa radio en ese tiempo estaba en la 103. Tenía que ir a la radio sin tristeza, ¿ves? Y ahí cuando uno comprueba, como dice en la carta de los Corintios, que no sé las cosas que le hicieron a Pablo, y dice ahí Pablo, cuando me propuse ir a vosotros, me propuse en mí mismo ir sin tristeza. Separar la tristeza para que vos no le lleve a la congregación la tristeza que está en tu corazón. Mire cuántas cosas tenemos que todavía experimentar nosotros. Separar la tristeza y estar siempre gozoso. Amén. Hay cosas muy hermosas que a veces uno dice, sí, pero a mí me pasa esto, a mí me pasa aquello. Estás gozoso, dice el Señor, en todo tiempo. Amén. Y sabiendo que todas esas cosas que nos pasó es para un crecimiento de nosotros. Y también una madurez. Usted si mira una fruta en una planta, ayer recibí unas naranjas y unas mandarinas que me llevó. Y me dijo el hombre, me dijo Sergio, ¿sabés por qué no te traje antes, Jorgito? Y vos me pedías, no te las traje porque le faltaba madurez. Estaban crecidas, estaban bien pintadas todas las naranjas y las mandarinas. Pero ahora probalas, me dice. Hoy podemos tener un crecimiento espiritual, pero si no hay una madurez, no le va a sentir el sabor. Amén. Así también nosotros sabemos que la madurez viene en nuestras luchas, en nuestras prácticas. Amén. Ahí a veces decimos, pero ¿cómo puede ser? Yo voy a la iglesia, me pasa esto. Yo voy a la iglesia. Job sabía quién era su Dios y sabía quién él servía. La mujer de Job no entendía nada y le decía, ¿a dónde está tu Dios? ¿Por qué no lo maldice y te muere? Y Job le dijo, ¿acaso solamente lo bueno viene de parte de Dios y lo malo no? Él entendía. Amén. No era un pastor, no era un profeta, no era un maestro, era un varón muy temeroso de Dios. Hoy si nosotros somos temerosos de Dios, esta vida va a tener que resplandecer en nosotros. Amén. Y va a tener que resplandecer porque dice que nosotros vamos a resplandecer.
como los luminarios que están en los cielos. No solamente acá en Argentina, sino en distintos lugares del mundo, donde reciban la palabra de verdad. Por eso, vez pasada, decía su palabra, verdad hablo en Cristo. Y mi conciencia nos da testimonio, ¿sí? Me da testimonio la conciencia, que no estamos hablando palabra inflada, nada. Ni tampoco salimos de un seminario, salimos de Cristo. Ustedes también salieron de Cristo. Así que cuando Él nos quiera llevar, nos lleva de vuelta con Él. Salimos para acá, a este mundo, con una misión. Mostrarle que con ninguno de ustedes se equivocó el Señor, ni tampoco conmigo. Amén. Por eso dice que Él, con mucha paciencia, preparó los vasos de ira, en la cual fueron para destrucción. Mas cuánto, dice, para este tiempo tienen los vasos de misericordia, que son para su gloria y para su honra. Y eso somos nosotros, amados hermanos, somos nosotros. Porque la palabra lo dice, y eso somos nosotros. Ahí en Romanos capítulo 9 o en el 11 dice. Vamos a seguir un poquito más abajo. En el 5 dice, ¿a quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Estoy maravillado de que tan pronto lo hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo puede ser que un evangelio diferente? Amén. El evangelio de la gracia, el otro no, el otro era todos los que estaban bajo la ley. Nosotros sabemos que bajo la ley no va a ser nadie injustificado. Solamente por gracia somos salvos. Amén. Dice que hay un evangelio diferente. No que ahora otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, y si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire cómo han torcido la palabra, ¿sí? La torcieron mucho la palabra hoy en el día. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio de la gracia nos lleva a mostrar verdaderamente que el amor de Dios está en nuestro corazón y que tenemos una vida que el mundo está esperando que sea manifiesta en cada uno de nosotros. Amén. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no volver nuevamente al yugo de la esclavitud. Amén. Así como dice la misma carta de Gálatas, capítulo 5, que tenemos que estar firmes. Problemas vamos a tener todos los días, pero en Cristo sabemos que somos mucho más que vencedores. Ahí en la carta a los Corintios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. A ustedes nadie nos puede acusar, porque ya Dios los justificó a ustedes. Amén. Dios es el que justifica. Por más que te digan, mira, pero no, sabemos que Él comenzó una obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Pero nosotros para eso nos tenemos que dejar persuadir y estar firmes en la fe. Amén. Lo que queremos compartir esta día es esta palabra. Amén.